Las polémicas bombas de racimo finalmente se encuentran en Kiev. Las han tenido prácticamente ocultas desde que se anunció el envío por parte de Estados Unidos de este tipo de municiones que cabe recalcar son ilegales a nivel internacional, pero lamentablemente la convención no fue firmada ni por Estados Unidos, obviamente, y a raíz de ello China, Rusia e Israel tampoco firmaron este tipo de armamentos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no lo hace, quiere decir que tiene un gran arsenal de este tipo de municiones. Israel, como hemos comentado previamente, es el país que está tratando de invadir prácticamente Palestina y nadie les dice nada porque Estados Unidos es el que está del lado de Israel, del lado del país que está atacando, que está masacrando a su pueblo, pero nadie hace absolutamente nada. Ni siquiera les dejan velar a un joven que fue prácticamente asesinado por los policías israelíes y durante lo que sería el entierro de este joven, los policías acudieron al lugar a atacar, a golpear a los ciudadanos palestinos en esta ciudad que fue tomada por las fuerzas israelíes. Pero nuevamente, como Israel es patrocinado por Estados Unidos, nadie les dice absolutamente nada. Lo mismo va a pasar precisamente con Kiev. La diferencia es que se están enfrentando a Rusia. Y salió esta idea de las bombas de racimo, las cuales son un proyectil de artillería que dentro tienen estas famosas mini bombas que son ilegales precisamente porque al abrirse este misil, al detonar el misil en el aire, estas bombas caen sin tener un objetivo fijo y lamentablemente pueden estallar no hoy, no mañana, sino quizás 10 años después, cuando las cosas ya empiecen a cambiar y sobre todo cuando hay civiles a los alrededores. No se sabe con exactitud el momento en el cual todas las bombas vayan a estallar y algún cambio en la tierra, cierto movimiento, algo que cambie el entorno de esta mini bomba que incluso puede estar enterrada durante mucho tiempo, podría estallar, lo que se cobraría la vida de civiles. Por eso son prácticamente ilegales en todo el mundo. Pero para Estados Unidos nada es ilegal. Para Estados Unidos es permitible utilizar este tipo de municiones, es permitible lanzarse en contra prácticamente de Rusia ya de frente, de lleno, entregando todo este tipo de armamento a Ucrania, pero nadie les dice nada. De acuerdo con algunos funcionarios ucranianos, específicamente estas municiones proporcionadas por Estados Unidos ya se estarían utilizando en un impulso por romper las líneas defensivas de Moscú que les han costado todo a los ucranianos, les han costado todo a Zelensky, incluso el apoyo de los países de la OTAN. Le costaron el ingreso de Ucrania a la OTAN porque su famosísima contraofensiva no sirvió para absolutamente nada. O bueno, sí, sirvió para una cosa, para que muchos ucranianos perdieran la vida. Ciudadanos incluso que no querían estar en esta guerra contra Rusia, que los tomaron por las calles, los llevaron al frente de la batalla a perder la vida. Nada más. Mientras tanto, Zelensky está luchando por conseguir más armamento, más dinero. No sabemos para qué quiere tantos recursos. De hecho, se estima que aproximadamente más de 180 mil millones de dólares ya fueron entregados a Ucrania desde el inicio del conflicto militar. Y estos recursos nadie sabe dónde están. De acuerdo con datos del Washington Post, Estados Unidos optó recientemente por proporcionar estas controvertidas municiones en racimo a Ucrania. De hecho, llegarán con un doble propósito en forma de proyectiles de artillería de 155 milímetros que desde la semana pasada se encuentran precisamente en Ucrania. Estas controvertidas municiones convencionales mejoradas de doble propósito. De igual forma, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, describió esta medida como una provisional, alegando que Washington y sus aliados se estaban quedando
sin municiones regulares del calibre estándar de la OTAN para apuntalar a Kiev en este conflicto en curso contra Moscú. En ese momento regañaron a Joe Biden porque prácticamente el mandatario estaba reconociendo que no tienen municiones, que no tienen armamento para enfrentarse a Moscú. Tienen sus bombas nucleares, obviamente, tienen este tipo de municiones de racimo, únicamente Estados Unidos, porque sería uno de los países miembros de este grupo de la OTAN que no habrían firmado la convención para prohibir o hacer ilegales este tipo de municiones de racimo. Fue un regaño total para Biden porque prácticamente dio a conocer información de seguridad nacional que pone en riesgo incluso a Estados Unidos, porque está diciendo que el país está desarmado, que el país no tiene forma de defenderse. Todos sabemos que sí, que tiene sus pequeñas reservas, pero son tan pequeñas que están tratando como tal de darle a Kiev esta batiseñal de que no ataque tanto o que no lo haga de forma tan abrupta en la cual está perdiendo todos sus tanques, todo su armamento que le fue donado o prestado por parte de Occidente. Pero también existe sobre la mesa la idea de que Kiev tiene que llegar en algún momento a tener negociaciones ya con Rusia, que son importantes. También quieren incluso alargar el conflicto, poner prácticamente una zona desmilitarizada, mientras los países occidentales utilizan esta pausa, esta brevedad del alto al fuego, sin llegar a ningún acuerdo, pero utilizarían el tiempo para lograr generar mayor armamento, tanques, municiones, todo lo que necesite Kiev e incluso ellos para no tener este problema de desabasto armamentístico. Si en este momento Estados Unidos quisiera realizar un ataque contra Rusia, realmente perdería. No solo porque las armas de Rusia han demostrado ser mejores que las de Estados Unidos en tierra, sino también por el simple y sencillo hecho de que Moscú no ha dejado de producir municiones a pesar del conflicto militar. De acuerdo con los datos de la propia presidencia de Rusia, se continúa comprando, fabricando armamento y enviándolo al frente de la batalla. Por eso se ha notado mucho cómo incluso los militares de Kiev abandonan el armamento de Occidente porque uno no lo saben utilizar y se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación precisamente cómo los soldados que logran rendirse, que primero se rinden porque no quieren estar en ese conflicto y más adelante cuando son entrevistados dicen que bueno, yo no quería formar parte de este conflicto, me llevaron, esa es una parte, y la segunda es no tenemos ni la más mínima idea de cómo funciona el armamento de Estados Unidos, de Occidente, así que lo dejamos abandonado. Y es por ello que incluso Rusia ya tiene en su poder un Leopard 2 e incluso uno de sus famosísimos sistemas Bradley, así que no está funcionando el conflicto y en este momento Moscú, al ya tener este tipo de tanques, por ejemplo, en su poder, va a lograr descifrar cómo funcionan, qué es el alcance prácticamente que puedan ellos utilizar para defenderse, responder a las mejores armas que tiene Estados Unidos, se supone, en el campo de batalla. Pero no todo está tranquilo con Estados Unidos. Muchos de sus aliados, incluso los miembros de la OTAN como Canadá, Alemania, estuvieron en contra de que Estados Unidos entregara este tipo de municiones a Kiev. Ya se ha dado a conocer, se ha revelado, se presume que Ucrania utilizaría precisamente estas bombas la tarde de este jueves, a pesar de todos los problemas que tuvo Estados Unidos para eludir sus propias reglas con tal de entregar este armamento, sobre todo con las tasas de fraude superiores al
1%, según, que se ha registrado por parte del Pentágono. Recordemos que incluso el Pentágono no tiene la certidumbre de que todas las armas enviadas a Ucrania llegaran, incluso los ucranianos tampoco lo consideran, sobre todo porque no tienen un registro como tal de este tipo de armamento entrando a el país. Lamentablemente, el ejército ucraniano tiene un largo historial de uso indiscriminado de municiones controvertidas, incluidos estos cohetes de racimo con minas de pétalos, minas MOM estilo Claymore, los proyectiles de artillería con flechillas y otro tipo de armamentos que se originan en sus reservas internas dejadas por la Unión Soviética. Todo esto incluso ha llegado a caer en zonas civiles y a pesar de ello, a Estados Unidos no le importó. Esperemos que este tipo de armas de racimo continúen siendo utilizadas en lo más cercano posible al campo de batalla. Se presume que ya lograron acertar un tiro contra militares rusos, pero hasta el momento se desconoce si la información que se está compartiendo es verídica o no. Por parte del Ministerio ruso todavía no se confirma de forma oficial al momento en el que estamos haciendo este video, pero se presume que como tal Ucrania ya utilizaría este misil de racimo. Las cosas que ocurran a partir de ahora involucran directamente a Estados Unidos y la guerra entre Estados Unidos y Rusia está cada vez más cerca. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.